día de hoy. La doctora Elizabeth Lacio Hernández, geriatra y gerontóloga, es médico general de la Universidad Autónoma de Querétaro, con especialidad en geriatría del ISSSTE, el Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos, curso de gestión y dirección de centros geriátricos de la tercera edad de la UNED en Madrid, España, y también tiene un diplomado en medicina canábica de la Academia Mexicana de Medicina Canábica. Es miembro del Consejo Mexicano de Geriatría y Gerontología, Asociación Civil. Y tiene su práctica clínica en el medio privado aquí en Querétaro, en el Nirvana, que es asistencia integral del adulto mayor. Pues muchísimas gracias, doctora. La dejamos para... tenemos también el apoyo de lo que es la Ireri Lisbeth Cruz Sánchez, que tiene la licenciatura en nutrición por la Universidad Autónoma de Querétaro. Ella tiene un posgrado en maestría nutrición clínica integral por la Universidad Autónoma de Querétaro. Es doctorante de ciencias de nutrición y dietética por la Universidad de Montreal y es coordinadora de posgrado de las ciencias de la salud de la Universidad del Valle de Atemajac, Querétaro. Docente de la asignatura de la Universidad del Valle de Atemajac y del Centro de Estudios Superiores del Bajío en licenciatura y posgrado de Ciencias de la Salud 2019 hasta la fecha. Y tiene su práctica privada en el área de nutrición clínica del 2012 hasta la fecha. Y tenemos también a la licenciada Ireli Lisbeth Cruz Sánchez, dentro de su formación académica y su experiencia laboral. Tiene múltiples cargos de docentes en asignaturas en la licenciatura de materias principales como es de dietoterapia, dietética y algunos temas selectos de nutrición clínica. Bueno, muchísimas gracias y los dejamos entonces. Adelante, doctora. Listo, ahí está bien la pantalla. Bueno. ¿Se ve bien la presentación? Nada más para que me confirme, para poder seguir. Ok, entonces vamos a empezar el manejo. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la confianza y por la invitación al Congreso. Nos sentimos muy honradas de la invitación. De antemano les pido una disculpa por la voz. Sí, por favor. Sí, y si me provoca un poco de tos, estoy batallando aquí con el bicho de los chinos. Entonces, vamos a empezar la presentación. El tema que vamos a ver es el manejo no farmacológico y multidisciplinario del paciente con demencia. Es importante saber que en la actualidad es un problema creciente de salud pública que afecta alrededor de 50 millones de personas en todo el mundo. Se dice que hay 10 millones de casos nuevos cada año y para el 2050 esta cifra se espera que se triplique. Es una de las principales causas de discapacidad, de dependencia de las personas mayores y puede ocasionar y ser devastador para los afectados, los cuidadores y sus familias, sobre todo porque genera muchos costos. Los costos son muy altos, entonces sí es importante que tengamos esto en cuenta. Primero me gustaría dejar claro y hacer una diferencia entre el envejecimiento cognitivo normal, el deterioro cognitivo leve y una demencia. Actualmente todavía llegan a la consulta pacientes que dicen ser diagnosticados por una demencia senil cuando esta no existe. La senilidad no es significativo de demencia. Entonces, el envejecimiento cognitivo normal se asocia con la edad. Hay una reducción de la agilidad mental, dificultad para mantener la atención cuando varias cosas ocurren al mismo tiempo y puede tener problemas ocasionales para recordar nombres, palabras
o la lista del súper. La característica de esta es que no hay una limitación para realizar las actividades de la vida diaria. En el deterioro cognitivo leve, hay un deterioro de una o más funciones ejecutivas. Hay una mínima afectación en la realización de las actividades complejas, pero no siempre va a progresar a demencia. Y la característica de esto es que siempre va a preservar su autonomía. A diferencia de la demencia, que es un deterioro adquirido, persistente con el tiempo, que afecta a diferentes funciones, lo suficientemente intensas como para tener una repercusión en la función personal, laboral o social. Entonces, definiendo específicamente qué es una demencia, es un deterioro neurocognitivo mayor con la pérdida de una o más funciones mentales, lo suficientemente graves como para afectar las actividades de la vida cotidiana y sus actividades laborales y sociales, que pueden afectar la memoria, habilidades en el lenguaje, la percepción visual, el razonamiento, el criterio, problemas en el quehacer diario y la habilidad para enfocar y prestar atención. Entonces, esta demencia tiene una afectación cognitiva y una afectación psicológica y conductual. Principalmente en la cognitiva, la memoria a corto plazo. Es un paciente que nos va a llegar traído por el familiar diciendo que se le están olvidando las cosas. No es un paciente que va a llegar por su propio pie diciendo que tiene alteración de la memoria. Y el paciente generalmente lo tiende a negar, ellos dicen que están bien. Hay un problema en la atención, en el lenguaje, en la concentración, en las náuseas, pierden la capacidad de reconocer objetos, personas, lugares, por eso que se pierden. Hay una alteración psicológica y conductual en cuanto al comportamiento, la personalidad, el pensamiento, las alteraciones en las actividades, sobre todo las básicas de la vida diaria, que son como bañarse, vestirse, comer. Los tipos de demencia son varios, no es el tema, solo quiero mencionarlos, que el más común es el Alzheimer, y que tenemos que saber a lo largo de la enfermedad qué tipo de demencia tiene el paciente para saber qué tipo de alteración de la conducta puede tener el paciente. Los síntomas psicológicos y conductuales de la demencia son la depresión. La depresión se dice que afecta hasta en un 80% en los últimos 5 años a lo largo de la enfermedad. Las alucinaciones pueden ser visuales, auditivas, olfativas, del sentido del tacto, sienten que les caminas arañitas. La agitación o la agresión, principalmente verbal, problemas en el sueño, es muy común en las demencias de cuerpos de Lewy que haya mayor número de siestas diurnas. La apatía puede llegar a ser tan severa que el paciente tiene problemas para iniciar alguna actividad si no es conducida o guiada. Y tenemos que, generalmente es un paciente en etapas muy avanzadas que va a estar postrado todo el día en una silla o en una cama. Los delirios principalmente son de persecución o giran en torno al robo, que les roban, que les quitan las cosas, que su casa no es su hogar, ansiedad, comportamientos inapropiados de tipo sexual, sobre todo en las demencias frontotemporales, que pueden ocasionar una situación incómoda con los familiares o con los demás. El tipo y la gravedad tienden a cambiar con el tiempo. Entonces, existe una terapia farmacológica y no farmacológica. Ambas van a conseguir enlentecer el proceso del deterioro, pero sabemos que hasta la fecha no hay una cura para esto. ¿Cuáles son los objetivos terapéuticos del tratamiento no farmacológico? Son retrasar o enlentecer la evolución de la enfermedad, mejorando el rendimiento cognitivo y funcional que aún tiene, mantener una conexión con el entorno y fortalecer las relaciones sociales, evitando el aislamiento, aumentar su autoestima y su sentido de vida, mayor conciencia de su identidad, recordemos que son personas, son humanos, aumentar la autonomía en sus actividades básicas de la vida diaria, como ya dijimos, vestir, bañarse, comer, minimizar el estrés y controlar los síntomas neuropsiquiátricos, mejorar su salud en general, la calidad de vida de la persona enferma y sobre todo de sus familiares, de los cuidadores, ¿sí? Son el pilar esencial de esto. ¿Cómo debe de ser
el tratamiento no farmacológico implementado al paciente, al cuidador y al medio ambiente. Si es necesario, pues esto lo podemos modificar. Debe de ser adaptado según el momento de la enfermedad, en qué etapa de la demencia esté, si es leve, moderada o severa. Sobre todo, el familiar batalla más en etapas moderadas cuando hay más alteraciones de la conducta. Debe de ser integral con un abordaje biopsicosocial, cómo gira su entorno, y buscar, por supuesto, redes de apoyo para los familiares, para los cuidadores. Las comorbilidades, porque sabemos que es un paciente que no solamente va a llegar con demencia, va a llegar con otras comorbilidades como diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, entre otras, ¿no? Personalizado, continuo, siempre en el proceso de la enfermedad, apoyar siempre al enfermo y al cuidador. Porque el manejo en etapas avanzadas puede dificultar mucho para comer, para pasar líquidos, pierde la capacidad de hablar, de expresar emociones, requiere asistencia para caminar, necesita ayuda todo el tiempo y con atención personalizada. Y sabemos que entre mayor dependencia hay del paciente, hay mayor sobrecarga del cuidador. Y esto nos vuelve una situación avanzada muy vulnerable a presentar infecciones, neumonías, estreñimiento, infecciones urinarias, úlceras por presión. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Los síntomas psicológicos y conductuales pueden girar en torno al paciente, al ambiente y al cuidador. Pues los del paciente ya vimos que son las comorbilidades, el dolor, aunque tienen un umbral del dolor muy alto en algunos pacientes con demencia, llegan a presentar dolor, entonces esto puede alterar algún síntoma conductual. Poco sueño, sentimiento de inseguridad, sentimientos de pérdida de control, desnutrición, deshidratación. Es un paciente que generalmente los adultos mayores en sí, la característica que tienen es tomar poca agua por los cambios que hay con la edad. Entonces es probable que el paciente esté por ahí deshidratado, constipado, al ya no haber movimiento, problemas psiquiátricos, problemas personales en su vida pasada. Los factores ambientales, puede ser demasiada o poca estimulación. A veces queremos que el paciente haga diferentes tareas, varias tareas, cuando por su misma enfermedad ya no puede hacerlo, ¿no? Poca estimulación que puede llegar incluso hasta el abandono, ¿no? Demasiado desorden, poca iluminación o falta de luz natural. No hay suficientes señales para ayudar a la persona en casa. La falta de rutinas diarias. Es importante que las rutinas no se cambien, sean siempre las mismas, y esto les va a generar más tranquilidad. Sentimientos de estrés enfocados a los relacionados con el cuidador, ¿no? Que esté muy agobiado, muy abrumado. Usar una comunicación compleja con la persona, con el paciente. Falta de entendimiento acerca de la demencia y de sus comportamientos, ¿no? A veces es muy poco común que el familiar llegue diciendo que se lo hace a propósito, que porque un día sí está bien, porque el otro día no. Porque a veces esto no siempre va a fluctuar en los olvidos. Hay veces que pueden llegar a tener un poco de conciencia, no estar como tan alterados, y otras veces estar más alterados, ¿no? Sabemos que esto va a fluctuar siempre. Entonces, las causas más frecuentes que pueden alterar estos síntomas neuropsiquiátricos o psicológicos y conductuales pueden ser el dolor, las infecciones, desequilibrios electrolíticos, trastornos metabólicos, la retención urinaria, el estreñimiento. Y es por eso que esto se vuelve un reto para el médico, porque esto puede ser una etiología múltiple y es siempre importante que debamos evaluar al paciente, hacerle evaluaciones periódicas para revisar su tratamiento. Hay que ver si no se prescribió algún medicamento nuevo, incluso medicamentos alternativos que puedan ocasionar efectos secundarios. Y generalmente estos pacientes con los medicamentos antipsicóticos, hay veces que se tienen que ir cambiando a lo largo del tiempo, no siempre se deja el mismo medicamento. Hay veces que hay que subir la dosis, bajar la dosis, pero siempre es buscar la mejor forma de ayudar al paciente, ¿no? Existen algoritmos
que nos pueden ayudar a descubrir cuáles son estos síntomas conductuales del paciente, ¿no? Hay un libro muy bueno que salió en el 2019, se llama The This Approach, de la doctora Helen Case, y ella dice que sigamos un algoritmo, un protocolo para descubrir los síntomas conductuales, tratar de modificar primero el síntoma conductual, y si no se puede, pues entonces sí ya recurrir a los medicamentos o a investigar cuál es la causa, ¿no? Entonces, el eslabón que ella maneja es describe, investiga, crea y evalúa. El problema, describe primero el problema del comportamiento. ¿Quién, cuándo y dónde? ¿Con quién es? ¿Con quién se altera? ¿Con la cuidadora? ¿Cuando se baña? ¿Cuando está en el cuidado de los nietos? Aquí les voy a poner un ejemplo de un paciente que tiene 81 años, vive con su esposa y hace 5 años le diagnosticaron una demencia. Hace 5 años le diagnostican una demencia y ella y en la última semana empieza a tener problemas del comportamiento, ¿no? Sobre todo verbales. No llega a las alteraciones físicas, pero a su esposa le asusta. Haciendo un análisis de todo, resulta que la señora cuida a los nietos, tiene la tele prendida, hay juguetes tirados por todos lados en el piso, la tele está muy alta, el volumen, y eso altera al paciente. Descubriendo también, encontramos que cuando el paciente se sube al auto, al carro, le duele la cadera. Entonces, es importante primero investigar qué es lo que está pasando con el paciente, valorar su entorno social y físico, para antes de decidir, cuando llegan a la consulta, de llegar y el familiar dice, mi paciente está alterado, entonces tenemos que crear y evaluar, la que sigue por favor, tenemos que crear y evaluar si es necesario dar un antipsicótico y cuáles pueden ser sus efectos secundarios, o no hay efectos secundarios, y poder atender primero la causa, ¿no? Porque sabemos que los antipsicóticos también tienen sus efectos secundarios. Es importante, aquí les vamos a mostrar un cronogramas de cómo podemos buscar esas alteraciones en la función gastrointestinal. Es importante que se organice un cronograma de las idas al baño. ¿Cuándo va a hacer pipí? ¿Cómo hace pipí, popó? ¿Cómo son sus evacuaciones? Hay evacuaciones melénicas, evacuaciones diarreicas, hay estreñimiento, hay poliuria, la ingesta de líquidos es poca, no ha orinado. Si la persona no puede llegar al baño, pues en la noche hay que apoyarlo con una silla, una vacinica o ropa interior desechable para que no genere estrés y problemas con el cuidador. Hay que limitar los líquidos 2 horas antes de dormir, más no limitarlos, ¿no? Por el problema de las hiponatremias que les decía que se presentan en los adultos mayores. Evitar que duerman húmedos en pacientes ya muy postrados, porque esto puede llegar a ocasionar úlceras por presión. Y es importante controlar las deposiciones. Muchos medicamentos afectan la función gastrointestinal y sobre todo el estreñimiento. Si a eso le sumamos la falta de movimiento, la poca ingesta de líquidos, pues es probable que el paciente esté con estreñimiento y a veces es necesario dar un laxante o incluso poner un enema. El manejo de la piel, es importante que se alivie la presión del cuerpo y mejore la circulación. Cambie de posición al menos cada 2 o 3 horas para que mejore la circulación. Asegúrese siempre de que esté cómodo y debidamente alineado. Evitar que se roce piel con piel para evitar las úlceras por presión. Hay que aprender a levantar al paciente para no lastimar al paciente y que el cuidador tampoco se lastime. Es importante mantener siempre una piel bien lubricada. Aunque no se bañe diario el paciente, es importante lubricarlo diario, 2 veces al día. Yo a veces les sugiero que en la crema que utilizan le pongan un poco de aceite de almendras, un poco de vaselina para poder lubricar y que dure más tiempo lubricada su piel y que no se nos esté escarando. En el caso de las infecciones es importante mantener un aseo bucal diario. Hay veces y asegurarnos de que el paciente está comiendo y está deglutiendo, está tragando. Me ha tocado ver en la consulta que llevan con el bocado de un día anterior cuando revisas la cavidad oral
Entonces hay que asegurarnos que realmente esté pasando los alimentos, porque esto puede generar bacterias y neumonías por aspiración, ¿sí? La protección contra la inmunización de vacunas, influenza, COVID, neumococo, y si hay alguna lesión, pues hay que tratarla de forma inmediata. Las medidas sobre el dolor, ¿cómo podemos buscar a un paciente que tiene dolor, sobre todo cuando ha perdido la capacidad de expresar? Hay que ver los gestos, los sonidos, las expresiones faciales. La piel puede estar pálida, las encías secas, hay úlceras bucales, puede haber fiebre o inflamación de la articulación. Hay que prestar alteración en el comportamiento, si está ansioso, agitado, temblor. Hay veces que podemos probar con un paracetamol. Si el paciente se calma, pues señal que está ocasionando un dolor. Hay que ver dónde está ocasionando el dolor y qué tipo de dolor le está ocasionando, ¿no? Pero no es por esto que se tenga que utilizar un paracetamol diario, sino es para buscar qué tipo de dolor está ocasionando. En la medida que pueda el paciente debe vestirse solo. No importa que se tarde media hora, que se tarde más tiempo, porque si lo empezamos a hacer nosotros o lo empieza a hacer el cuidador, es probable que él pierda esa capacidad ya aprendida, ¿no? La ropa debe ser cómoda, conforme avanza la enfermedad tiene que tener pocas opciones en su armario, y estos cambios deben de ser graduales. Yo no les sugiero que los cambios sean repentinos, de repente que le saquemos todo el armario, deben ser graduales para no generar angustia y estrés en el paciente. Si el paciente ya no puede abrochar agujetas, pues hay que poner zapatos o tenis sin agujetas. Si ya no puede abrochar camisa o blusa, hay que poner el velcro. La higiene, pues la higiene es importante. El hecho de que tenga una demencia y sobre todo cuando ya están postrados, no quiere decir que ya no se bañan. Se tienen que bañar, si no es que diario, cada tercer día, 2, 3 veces por semana, pero es importante mantener la higiene, el lavado de manos. Y las alteraciones del ritmo circadiano, hay que programar bien el ciclo del sueño de vigilia, la exposición a la terapia de luz. Hay veces que cuando el paciente está postrado ya no lo exponen a la luz y eso nos puede llevar a más alteraciones del sueño. La melatonina se puede utilizar por las noches, la actividad física social durante el día, la terapia ocupacional. Hay pacientes que les llega la síndrome de la puesta del sol, que a partir de las 5 o 6 de la tarde empiezan a estar muy alterados, y empiezan con síntomas neuropsiquiátricos muy altos, ¿no? Entonces es importante mantener todas estas recomendaciones para el ciclo del sueño. Hay que estimular los órganos de los sentidos a través de la música, a través del tacto, a través del olfato, cepillar el cabello con una loción, de la vista, leer fragmentos de libros que les sean significativos para la persona, mirar fotos viejas. Ahorita más adelante vamos a ver qué es un tipo de terapia, llevar de paseo a lugares con familiares, no privar de visitas de los familiares cercanos, sentarse juntos al aire libre, preparar su comida favorita. ¿Y cuáles son los consejos que se brindan al cuidador? Establecer un entorno tranquilo y relajado, evitarle al paciente situaciones incómodas. Cuando llevamos al paciente a una reunión o a una fiesta, generalmente le provoca más estrés. Puede estar un tiempo, pero ya más de una hora, seguramente no va a estar bien y puede estar muy alterado, ¿no? Educar a los cuidadores sobre los estilos de comunicación en el paciente. Es importante hablar con una voz suave, con una voz tranquila, distraer al paciente en vez de confrontarlo. Yo les sugiero muchas veces, como la afectación de la memoria es a corto plazo, si están insistiendo mucho sobre algo le quitaron o algo le robaron, cámbienle la conversación inmediatamente a algo que sea de su interés. No se enganchen con la emoción que el paciente está teniendo, ¿no? No estarle haciendo preguntas repetitivas varias veces. ¿Te acuerdas que desayunaste? ¿Te acuerdas que comiste? ¿Te acuerdas quién vino? Porque sabemos que el paciente no se va a acordar y eso le va a generar más estrés, ¿no? No darle más de 2 alternativas, más de 3 alternativas. No es preguntarle, ¿qué camisa quieres ponerte? O te pones la roja o te pones la azul. Solo 2 alternativas, ¿no? Por ejemplo. El uso de recordatorios escritos y simples puede ayudar en casa para identificar objetos, para identificar lugares dentro de casa y pueda moverse de forma correcta. La iluminación también es importante.
una iluminación adecuada, incluso que no genere sombras para que no se vaya a alterar el paciente y piense que hay alguien y altere las alucinaciones visuales, ¿no? Porque esto podemos, en la parte de las alfombras, los tapetes, sabemos que parte de los cambios del adulto mayor es arrastrar los pies y esto puede llevarlo a caídas e incluso pues, a hospitalizaciones. Buscar estrategias de meditación. Aquí se requiere de mucha imaginación con el paciente para evitar el aburrimiento. La solución de problemas, la responsabilidad que tiene el familiar cuidador es muy alta y demasiado estresante, que necesitamos darle apoyo y ayuda. ¿Con cuáles herramientas se puede ayudar para bajar un poquito la sobrecarga del cuidador? Mejorar el entorno físico si es necesario, evitar cambios de domicilio. Yo no le sugiero que el paciente lo estén rotando. Si son varios hijos, 3 meses están con uno, 3 meses con otro, 3 meses con el otro. Eso les altera más y el deterioro cognitivo avanza más rápido. Proporcionar rutinas para el paciente y para el cuidador. Pero y sin embargo, a pesar de las rutinas, tienes que relajar las reglas. Sabemos que no pueden hacer eso de la misma forma que lo hacían antes, ¿no? Incluso hay veces que pueden apoyarse los pacientes, va a llegar un momento de su vida que se tienen que apoyar de centros de día, de cuidadoras, incluso de casas de apoyo de institucionalización, por la carga que implica para el familiar y la disfunción que ocasiona este tipo de pacientes, ¿no? Pero lo más importante es el conocimiento de la enfermedad. ¿Qué vas a esperar en la etapa media y qué vas a esperar en la etapa avanzada? Si al familiar no lo tenemos informado sobre qué esperar, va a ser muy difícil que maneje todos estos síntomas, todo este apoyo. Entonces, nos quedamos ahorita un poco con el tema de los apoyos en la parte de la nutrición. Le cedemos la palabra a la doctora Ireri. Gracias, doctora. Buen día. Entonces vamos a continuar un poco hablando de lo que es el proceso de cuidado nutricio en los pacientes con demencia. Aquí pues tenemos que considerar varios puntos. Primero que nada, pues aquí hay varios factores de riesgo que van a estar deteriorando el estado nutricional del paciente y que muchos tienen que ver con el envejecimiento propio, no por el puro proceso normal de envejecimiento. Entonces tenemos que considerar que son pacientes que es muy común que estén perdiendo tanto masa muscular, masa ósea, grasa corporal, y esto ya representa un riesgo nutricional. Está por otro lado la situación de que en la demencia es muy común que se presente algún tipo de dificultad para alimentarse, como disfagia, por ejemplo. Sí se ha establecido que entre el 25 y el 50% de los pacientes pues sí tienen este problema de disfagia. Por otro lado, pues vamos a tener el acompañamiento de otras patologías. Ya nos mencionaba la doctora que pues no nada más nos llega con la demencia, o sea, realmente tenemos que ubicar qué otras patologías nos pudieran estar causando inflamación sistémica, estrés metabólico y finalmente pues nos esté representando también un riesgo nutricional. Y por otro lado, tenemos también que puede haber atención nutricional inadecuada, es decir, o que no esté llevando una terapia nutricional o que no se esté dando como el manejo adecuado. Entonces, todos estos factores, ya sea uno o la suma de varios, pues nos puede llegar a que el paciente tenga un mayor riesgo nutricional. Y el hecho de que el paciente tenga su estado nutricio deteriorado, pues nos disminuye mucho la calidad de vida y se asocia más también con tasas de morbimortalidad. Entonces, aquí es importante que se lleve un proceso de intervención nutricional. Cuando hablamos del proceso de intervención nutricional, va desde la evaluación. Entonces, en la evaluación se tienen que tomar indicadores antropométricos. Aquí hay algunos indicadores muy sencillos que nos pueden dar como mucha información. Por ejemplo, el índice de masa corporal en los pacientes con demencia sí es un buen predictor. Se dice o se marcan las guías que los pacientes que manejan un índice de masa corporal entre 24 y 30 kilogramos sobre metro cuadrado, que aquí estaríamos hablando de un índice de masa corporal normal y un poquito pegado a sobrepeso, tienen mejor pronóstico que los pacientes que tienen índices de masa corporales o más bajos o más elevados. Por ejemplo, se ha visto que los hombres, cuando tienen índices de masa corporales menores a 23.5, tienen mayor riesgo de mortalidad. Y en el caso de las mujeres, si está menor a 22. Entonces, podemos hacer ese indicador que es muy simple y que nos puede pues dar un seguimiento, lo podemos tomar como parámetro de seguimiento. Por otro lado, es importante que estemos registrando los cambios en el peso.
La intención es que nuestro paciente no tenga una pérdida mayor al 10% en los 6 meses, por todos los factores que puede estar pasando. Sin embargo, si la pérdida es mayor a 10% de su peso habitual en 6 meses, ya lo podemos considerar también un indicador que nos está dando un riesgo nutricional. Y es importante que podamos evaluar también la fuerza muscular, que se puede hacer con un dinamómetro, por ejemplo, o hay algunas pruebas también de funcionalidad que nos van a dar la fuerza muscular. Entonces, en este caso, la fuerza muscular nos va a ayudar a evaluar la funcionalidad del paciente y también es un indicador, por ejemplo, para sarcopenia y para también cuando hay fuerza baja, pues sí se asocia más con riesgo de mortalidad. Entran también lo que son los indicadores bioquímicos. Aquí realmente, pues si bien son parte del proceso para hacer un diagnóstico nutricio, pues a lo mejor un poquito más certero, la realidad es que en el adulto mayor, sobre todo pacientes con demencia, a veces se deja a consideración si es necesario que tomemos algunos o se hagan como de una manera muy espaciada. Entonces, a veces aquí podemos a lo mejor, pues no tomarlos como por fuerza. Podemos complementar con otros indicadores, como lo son indicadores dietéticos, que aquí podemos nosotros identificar tanto la cantidad como la calidad de los alimentos que se ofrece y los que come el paciente. Entonces aquí, pues sí es muy importante comunicarle al cuidador que debe de llevar como un registro de en cantidad cuánto está sirviendo y cuánto es lo que realmente está comiendo el paciente para que podamos identificar qué cobertura de su gasto energético estamos logrando realmente. Identificar las vías de alimentación que tenemos, que aquí lo ideal pues es trabajar con la vía oral, y identificar también factores clínicos. Ya decíamos que puede haber disfagia y a lo mejor aquí tendremos que hacer algunas adaptaciones, la pérdida del apetito tal cual, puede haber alteraciones de olfato y gusto. Y pues bueno, todos estos indicadores nos van a llevar justamente a tener un diagnóstico nutricio. Hay un tamizaje, el Mini Nutritional Assessment, que está pues recomendado para adulto mayor, que también lo podemos, es como una combinación de estos indicadores o de varios indicadores que nos pueden ya dar de una manera más objetiva un diagnóstico nutricional o un riesgo nutricional. Entonces se puede usar muy bien en pacientes con demencia. Y bueno, en cuanto a los objetivos ya de la terapia nutricional, aquí vamos a buscar que el plan de cuidado esté basado en la adecuación del esfuerzo terapéutico. O sea, vamos a ver realmente costo-beneficio y sobre todo que el principal objetivo siempre sea el bienestar del paciente y pues mejorar su calidad de vida. Vamos a buscar mejorar o preservar su estado nutricional. En caso de que esté deteriorado, pues vamos a tratar de mejorarlo y si no, pues preservar su buen estado nutricional y evitar pues justamente síndromes de desnutrición o desgaste proteico energético, ya que esto pues pudiera agravar la situación de demencia y deteriorar su calidad de vida. Estos serían los objetivos básicos. Hablando ya de la intervención directa ya con el paciente, aquí el protocolo de actuación pues es que podamos hacer dietas modificadas en textura. Hay que considerar si tiene dentadura, si no, etcétera. Podemos ver también, por ejemplo, para la disfagia, podemos cambiar consistencias. Aquí se sugiere hacer como consistencias un poquito más espesas, donde podemos aquí utilizar espesantes que tenemos en casa, como por ejemplo maicena, o tenemos también la grenetina, tal cual, o hay espesantes que ya venden en farmacias especializados, como las gomas jantanas, o hay muchos realmente en farmacia que podemos comprar para poder modificar estas texturas. Si requieren algo en picado fino o completamente triturado, ahí tenemos que evaluar al paciente. La hidratación de igual manera es un punto muy importante, son pacientes que sí tienden a la deshidratación, entonces en este caso pues tendremos que estar evaluando constantemente su estado de hidratación, estar registrando lo que estamos hidratando y por otro lado también en este caso hacer modificaciones cuando son dietas especiales, o sea, si a lo mejor hay una festividad donde podemos nosotros ofrecer el mismo platillo al paciente, pero nada más modificado en textura, pero que no le pierda como ese sabor o ese valor que se le puede dar, es muy importante porque se está asociando pues a la dieta familiar. También buscar los cambios de formas y presentaciones de manera que sean variadas, que sea una presentación adecuada para el paciente y bueno, lo que ya les decía, cuidar mucho las consistencias y aquí nos va a ayudar pues tanto registrando, les decía yo, cantidades y también registrando pues incluso cantidades, ya registros más como específicos de peso, índices de masa corporal, etcétera.
En cuanto para administrar los alimentos, aquí tenemos que asegurarnos que la persona esté en una posición erguida y cómoda, o sea, que esté sentado, que realmente se sienta cómodo para que pueda recibir los alimentos. Y se sugiere que se mantenga después de que termine de comer en esa posición aproximadamente 30 minutos después de los alimentos. Para esto evitar pues que tenga como riesgo de broncoaspiración o algo similar, y pues evitar, o no es recomendable dar al paciente de comer acostado porque puede asociarse con reflujo o alguna neumonía por broncoaspiración. Entonces tenemos que cuidar mucho la posición del paciente. Por otro lado, ya les decía yo, hay que cuidar la adaptación en el caso de disfagia, utilizar los espesantes. Se pueden espesar tanto líquidos, y los alimentos sólidos se puede buscar una consistencia también más uniforme, más adecuada para favorecer el paso del alimento. Favorecer la alimentación autónoma si el paciente lo puede hacer, o sea, bien se decía, no importa si se tarda, no importa realmente si a lo mejor lleva su propio ritmo, o sea, la intención es que él pueda hacer sus funciones. Si él lo puede hacer, solamente le podemos ayudar a lo mejor a acercarle la comida, darle la cuchara, para que él pueda hacer su proceso de alimentación. Y el uso también de utensilios adecuados, que los platos, cucharas, todo sea adecuado, ergonómico, para que puedan sostenerlo y les sea fácil el proceso de alimentación. Y bueno, en este otro algoritmo que vemos aquí, realmente pues nos habla de que tenemos que realizar una valoración nutricional, y dentro de esta valoración pues es identificar el tipo de demencia, si es una demencia ya terminal o es una demencia pues no tan avanzada. Esto sobre todo para decidir sobre el soporte nutricio. Si bien algunos años atrás se decía que si no lográbamos la cobertura del 60-70% en las 72 horas de su energía y sus nutrimentos, se tenía que abordar con otra vía de alimentación, y la vía de elección pues siempre era la nutrición enteral. Sin embargo, los nuevos protocolos y los nuevos estudios han visto que realmente no hay evidencia que la nutrición enteral mejore la supervivencia del paciente. Entonces, y que a veces podemos deteriorarle la calidad de vida. Aquí es importante que desde las etapas tempranas se pueda, los cuidadores o nosotros como equipo integral, podamos platicar con el paciente para ver si tiene alguna voluntad previa o alguna indicación previa de si le gustaría recibir o no soporte nutricional, porque aquí realmente, como les comento, no hay una evidencia que sustente que va a ser un tratamiento de elección, no es recomendable realmente. Y cuando la demencia no es terminal, pues sería valorar todas las estrategias para mejorar la alimentación por vía oral que ya mejoramos. Si no mejora, pues a lo mejor ahí se tendrá que trabajar con todo un protocolo para ver si se puede o no generar algún soporte nutricio a nivel enteral, y en cuanto mejore retirarlo. Pero les digo, aquí realmente hay mucha controversia y sí se ha descrito que no es como la mejor opción en el paciente con demencia. Y aquí es complementario este algoritmo a la colocación de la sonda, donde pues aquí, si ustedes lo pueden observar, prácticamente nos dice que si el paciente no tiene una demencia avanzada, no se coloca, o sea, no está indicada el inicio de la nutrición enteral. Y por otro lado, si la demencia no está todavía como tan avanzada, pues no es urgente el inicio. Entonces aquí reiteramos esta situación de que no es como la mejor forma de elección, sino que siempre la vía adecuada va a ser la vía oral, haciendo las adaptaciones adecuadas para que el paciente se sienta también dentro de la dieta familiar, preparar comidas que les gustan, hacer combinaciones adecuadas y cuidar las consistencias, son básicos, así como llevar registro de peso, cantidades. Esto nos puede ayudar mucho a mejorar su estado nutricional del paciente. Y bueno, pasamos a la parte de rehabilitación física con la licenciada Ana. Hola, buenos días. Mi nombre es Ana Pantoja y voy a hablarles sobre la fisioterapia en pacientes con demencia. Lo vamos a clasificar en esta parte en 3. ¿Podrían pasar la siguiente? Muy bien. Es fisioterapia preventiva. Esto se lleva por medio de ejercicio terapéutico. El ejercicio terapéutico es un poco diferente al ejercicio habitual. Este tiene un objetivo y es especializado para cada paciente, individualizado. Lo que se busca con este ejercicio es brindar como la mayor prevención de lesiones y hacer un ejercicio aeróbico, el cual va a tener un aumento en la neurogénesis, va a mejorar las funciones cognitivas,
hay una disminución del beta amiloide y va a disminuir la depresión y la ansiedad. En este tipo de tratamientos en realidad no hay ninguna contradicción, pero sí todavía se está estudiando en cuanto a qué dosificación, en qué tiempo de la demencia puede ser implementado para tener mejores resultados. Todavía hay mucho estudio que hacer en esta parte. La otra parte que podríamos tratar es la parte sintomática, es decir, todas las lesiones que podría presentar el paciente o las limitaciones en su enfermedad. Y otra parte es la estimulación cognitiva. Esta es por parte de terapia ocupacional y lo que se busca es tener una mejora a nivel cognitivo, en memoria, lenguaje, por medio de diversas terapias como reminiscencia, musicoterapia, risoterapia, que pueda ayudar al paciente a, si no evitar un deterioro cognitivo, sí retrasarlo un poco. Normalmente hay algunos autores que pueden clasificar la demencia en 3 o en 7 estadios. Nosotros vamos a clasificarlo en 3. Esto es importante porque en cada uno de los estadios los pacientes presentan diferentes tipos de limitaciones. La siguiente, por favor. En la primera fase, el objetivo de la fisioterapia es que el paciente mantenga sus actividades de la vida diaria, disminuir los riesgos de caída, mantener su complexión física, la fuerza y el movimiento. Esto se logra a través de ejercicios activos, es decir, que el paciente lo hace todo por sí solo. Trabajo de fuerza mediante resistencia, equilibrio y gestos motores, es decir, llevarlos a que hagan un movimiento con la menor esfuerzo posible, que sea efectivo y que les pueda evitar lesiones. La siguiente es la fase moderada. En esta fase, igual que en la anterior, lo más indispensable es mantener la independencia de los pacientes, su movilidad, su fuerza, evitar la postración y la disminución del dolor. En esta parte, los pacientes, por las cuestiones cognitivas que se pudieran presentar, ya no atienden señales, ya no hacen caso a las indicaciones. Entonces aquí empezamos con ejercicios activos asistidos, es decir, que nosotros ayudamos al paciente a realizar su ejercicio y él todavía pone un poco de su esfuerzo. Trabajamos igual fuerza, equilibrio, facilitamos movimientos. En algunas de las patologías, como ustedes saben, en el DSM-5 se hablan estrictamente de ciertas demencias, pero sabemos que siempre son demencias mixtas. Un paciente puede presentar diferentes tipos de demencia. Hay algunas demencias como el Parkinson, el Alzheimer, demencia por eventos cerebrovasculares, donde los pacientes presentan algunas dificultades en deglución y respiración. En esta etapa todavía estamos a tiempo de que el paciente pueda realizar los ejercicios porque son totalmente realizados por él. Nosotros no podemos ayudarlos a realizar esta parte. Bueno, actualmente hay estudios sobre que la marcha en estos 2 estadios podría ser como un detector de alerta sobre que pudiera haber un deterioro cognitivo. Esto se debe a la hidrocefalia idiopática que puede estar presente en este tipo de pacientes en estadios tempranos. El paciente presenta una disminución en el ritmo de la marcha, una disminución en su zancada, hay una pérdida de fuerza, hay una disminución de la base de sustentación. Esto todavía se encuentra en estudio, pero es muy característico de las 2 primeras fases y algunas de las patologías ya tienen estrictamente descritas las marchas, como lo es la marcha en Alzheimer, la marcha en Parkinson, etc. Bueno, los objetivos de la estadio grave o moderadamente grave, los pacientes en esta parte ya se encuentran a veces postrados. Lo que tenemos que hacer es evitar úlceras por presión, disminuir edema, disminuir acúmulo de secreciones, hacer una movilidad asistida para disminuir el riesgo de rigidez y dolor, escalas por presión también. El plan de trabajo es totalmente ejercicios pasivos, es decir, ejercicios hechos por nosotros, drenaje linfático, drenaje pulmonar, masajes digestivos y cuidados de la piel.
El manejo del dolor, como lo decía la doctora Eli, en este caso nosotros tenemos que estar muy pendientes de algunos signos que pudiera presentar el paciente, porque en ellos se ve aumentado un poco el umbral del dolor, ya que hay un daño en la corteza y puede verse alterado esta parte. Tenemos una parte a favor, que es que como el paciente tiene un umbral del dolor más alto, su capacidad de moverse es mayor, hay menos limitaciones en cuanto a alguna lesión que pudiera presentar. En contra, los pacientes al no tener esa sensibilidad, podemos hacer daño al momento de movilizarlo o en algún tejido, porque nosotros usamos medios físicos como lo es electroterapia, termoterapia, y podemos llegar a lesionarlos. Bueno, algunas de las limitaciones que nos encontramos al momento de realizar la rehabilitación es que es una enfermedad progresiva, degenerativa, que no se detiene, pero sí podemos hacer que el paciente llegue con la mejor condición posible hasta los últimos de sus estadios. El segundo es la comunicación. El paciente no va a hacer lo que nosotros le digamos que haga. A veces son muy renuentes al momento de hacer la fisioterapia, pero con lo que nosotros podemos hacer, con lo poco que se puede hacer por medio de mecanoterapia y terapia manual, es lo que nos ayuda a llevar a esos pacientes a flote. También una de las limitaciones es que es una enfermedad pues larga, no podemos a veces acompañar a los pacientes durante todo su proceso, pero sí podemos educar a sus familiares para que ellos también le den una mejor calidad de vida. Es importante señalar que el paciente tiene que estar atendido por un grupo multidisciplinario, encontrarse en la mejor condición posible médicamente para que la fisioterapia pueda ser efectiva. Y pues realmente aquí nada más cerrar con que el trabajo multidisciplinario para el tratamiento no farmacológico es el pilar y la clave para que el paciente mejore su calidad de vida y pues realmente estar haciendo un cuidado integral. Y con esto cerramos. Muchas gracias.